Buenos días. Vamos a ir comenzando y desde luego, pues es un honor para el Servicio de Ginecología empezar este curso académico con este tema relacionado con el cribado de cáncer de cuello, en el cual va a haber una implicación fundamental de la atención primaria y como ha habido unos cambios en cuanto a los protocolos de seguimiento, es por ello que se ha decidido empezar con este tema porque nos afecta a todos estos cambios que les vamos a contar a continuación. Quizá el primer concepto es el qué es el cáncer de cuello de útero. Y no es más que el resultado final de una infección que no ha sido resuelta por el virus del papiloma humano. La persistencia de esa infección va a llevar a unas lesiones inicialmente preneoplásicas y finalmente neoplásicas. En España la prevalencia es baja, pero afecta a un determinado número de mujeres que va a suponer que cada día en España mueran 2 mujeres por este diagnóstico y supone más o menos el 5% de todos los cánceres genitales femeninos. Y un factor fundamental es que la supervivencia de este tipo de cánceres está claramente relacionado con el estadio en el cual va a ser diagnosticado. Y tenemos herramientas para poder hacer un diagnóstico precoz y es en ello en lo que vamos a basar todo el programa de cribado de cáncer de cuello. Les decía que la etiología de este cáncer está perfectamente determinada y sabemos que determinados serotipos del virus del papiloma humano, fundamentalmente 16 y 18, los de alto riesgo, son los que están implicados en la génesis de este cáncer. Hay unos factores de adquisición que están también bien estudiados y de todos ellos, quizá los más relevantes, va a ser el inicio temprano de las relaciones sexuales y la promiscuidad sexual. Y también se han identificado unos factores de persistencia de esa infección, que obviamente el principal va a ser el tipo viral, pero también factores genéticos y factores medioambientales, en los cuales quizá el más relevante sea el consumo de tabaco, hacen que no se aclare esa infección y que por ello haya una persistencia de la misma y pueda hacer una progresión de esa enfermedad local del cuello. Cuando hablamos de la prevención de esta patología, tenemos 3 niveles de actuación. Tenemos un nivel primario que se basa en la vacunación, un nivel secundario que es en lo que nos vamos a centrar hoy, en el diagnóstico precoz de estas lesiones y finalmente una prevención terciaria que consistiría en poder realizar un tratamiento temprano, un tratamiento precoz de las lesiones ya establecidas. Centrándonos en esta prevención secundaria, el objetivo es identificar lo más precozmente posible esta patología. Y ahora mismo tenemos posibilidad de cribado fundamentalmente para estos 3 cánceres. Para el cáncer de colon, programa que ustedes conocen muy bien y que estamos ahora mismo desarrollando en nuestra provincia, el cáncer de mama con la mamografía y el cáncer de cuello con la citología cérvico-vaginal. Pero aquí hay que tener claro de qué hablamos cuando planteamos un cribado. El cribado, y hay que plantearlo en enfermedades que tengan unas características específicas. En primer lugar, que sea un problema de salud importante para la comunidad. Y sabemos que las lesiones displásicas y el cáncer de cuello, desde luego, lo son. Que sea una enfermedad bien definida y con una historia natural que esté perfectamente establecida y que sea conocida. Que tenga un periodo de latencia detectable que permita identificar la lesión antes de que se haya producido realmente el carcinoma. Y eso, en la historia natural del cáncer de cuello, tenemos un periodo, una ventana de actuación, que es donde vamos a trabajar con el cribado a través de la citología cérvico-vaginal. Se necesita que haya una prueba de cribado validada, simple, que sea sencilla de realizar, que sea barata y, bajo ese punto de vista, la citología cérvico-vaginal cumple todos estos requisitos. Y, desde luego, que tengamos la posibilidad de realizar un tratamiento sencillo, seguro y eficaz en la fase inicial de la enfermedad o, todavía mejor, en la fase precursora de la enfermedad. Todos estos requisitos los tiene la enfermedad de la que estamos tratando ahora mismo. Decirles que la citología cérvico-vaginal en el cribado del cáncer de cuello tiene su origen con Georgios Papanikolaou, que hizo una técnica de tinción de las muestras cérvico-vaginales y el poderlo llevar a cabo en población hizo que se detectara una caída
prácticamente en picado, como tienen en la gráfica de sus trabajos originales, en el diagnóstico de cánceres de cuello. Cuanto más citologías se iban realizando a la población, ese descenso de la prevalencia del cáncer de cuello era patente. Y en esta gráfica se ve todavía mejor. Cuando se instauró el programa de cribado organizado, vean ustedes cómo la incidencia del cáncer de cuello de útero cayó en picado según aumentaba la cantidad de mujeres en la población que se iba realizando esas citologías cérvico-vaginales. Hay que tener conceptos claros cuando estamos hablando del cribado del cáncer de cuello. Y decir que el cribado se realizaría en mujeres asintomáticas, obviamente de un test que previamente ha sido validado, y ello lo que nos hace es catalogar a esas mujeres como probables o improbables para sufrir esa enfermedad problema. Pero no estamos hablando de diagnósticos, no debemos esperar un diagnóstico cuando hablamos de un cribado. Son conceptos totalmente diferentes porque el objetivo del cribado, como les digo, no es hacer un diagnóstico concreto de una mujer, sino el establecer una capacidad para poder reducir la mortalidad que está causando esta enfermedad, mortalidad a nivel global de la población. Por tanto, el cribado no va a ofrecer garantías individuales, sino que, como les digo, es intentar reducir esa mortalidad poblacional. Pero para ello se necesitan unas coberturas aceptables. Si se considera que un cribado poblacional por debajo del 70% realmente no va a tener ese impacto beneficioso y positivo en reducir la mortalidad. Y el criterio que se sigue con los cribados, con cualquiera de los que ustedes planteen, es la eficiencia, es decir, el coste-beneficio que tenga esa actuación en esa población en concreto. Por tanto, debe tener una financiación continuada porque los resultados son a largo plazo. No vale establecer un programa de cribado 1 año o 2 años, sino que debe ser a largo plazo para obtener ese beneficio que, les vuelvo a repetir, es la disminución de la mortalidad en la población. En cuanto al cribado, hay que diferenciar 2 aspectos. Uno, que sea poblacional o bien que sea oportunista. Son cosas totalmente diferentes. El cribado poblacional, que es, por ejemplo, el que se ha establecido con el cáncer de mama en nuestra población, va a tener una estructura propia, se basa en el censo, se basa en la llamada de esas pacientes y en la rellamada de aquellas que no acuden a realizarse la prueba diagnóstica, y va a tener unos circuitos propios y bien establecidos en cuanto a la resolución de los resultados que se obtenga con ese programa de cribado. No cabe duda que estos cribados poblacionales están basados en la asistencia primaria. Sin embargo, cuando hablamos del cribado oportunista, aquí las cosas son diferentes, porque se basan en aquellas mujeres que acuden al sistema sanitario por un motivo. En nuestro caso, centrándonos en el cáncer de cuello, pues sería aquellas mujeres que vienen a ginecología por cualquier problema y se aprovecha esa oportunidad para hacer un cribado. Pero aquí lo que estamos haciendo es mezclar asistencia con cribado y, desde luego, las cosas no funcionan de la misma manera cuando hablamos de un cribado oportunista, porque en este caso las coberturas son bajas, repito, aquellas mujeres que se acercan al sistema de salud, no aquellas que se les llama para que venga. Y, desde luego, no es eficiente. Aquí sí queda claro que se reiteran las exploraciones y hay grupos de mujeres que continuamente se están realizando citologías, o bien porque tengan un interés o porque vengan por una patología concreta, y hay un grupo de mujeres que suelen ser precisamente las de mayor riesgo que no van a tener acceso a este cribado. No cabe duda que también hay inconvenientes del cribado, sobre todo el hecho de realizar sobrediagnósticos y sobretratamientos, y sobre todo en aquellas lesiones de bajo grado. Veremos que los esfuerzos hay que centrarlos en las lesiones de alto grado, lo que llamamos lesiones CIN2 o más, es decir, aquellas o lesiones CIN2, CIN3, carcinoma in situ o, por supuesto, el carcinoma infiltrante. Porque cuando se analiza cómo se emplean los recursos, no es un problema solo que ocurra en España, que también en Estados Unidos, y de hecho 2 de cada 5 dólares que se emplean para esta patología se van a emplear precisamente en las lesiones de bajo grado, que es donde a lo mejor no habría que meter tantos recursos, sino centrarlos en las lesiones de alto grado.
Y otro tema muy discutido es el intervalo, cada cuánto hacer estos controles citológicos. Aquí ya hace, pues 10 años, casi 10 años, que se planteó que intervalos entre 3 y 5 años serían suficientes para reducir la mortalidad por cáncer, siempre y cuando hubiera una cobertura amplia de la población. Lo que se quedó claro en ese momento es que el hacer citologías cada año no tiene ningún valor en este sentido. Se pueden espaciar los intervalos de tiempo y eso es lo que se ha ido adoptando en los diferentes protocolos de cribado, no solo, por supuesto, de nuestro medio, sino de todos los medios. Comentarles que la situación en España es, cuanto menos preocupante, por lo menos en algunas áreas. Solo hay 2 comunidades que tienen un cribado poblacional, que son Castilla-León y La Rioja. En todas las demás comunidades es un cribado oportunista el que se está llevando a cabo. También, y esto probablemente quien más ha llamado la atención sobre ello han sido los patólogos que han elaborado un libro blanco que han publicado hace 1 año y pico o 2 años, en el que llaman la atención sobre el desigual cumplimiento que hay en cuanto a la realización de citologías cervicovaginales en las diferentes comunidades, en que las poblaciones dianas son absolutamente heterogéneas, y estamos hablando de España, no vamos fuera. También en relación a que las técnicas y los intervalos son desiguales y tampoco queda claro cuál es la implicación de atención primaria en la realización de los cribados en las diferentes comunidades. Y, de hecho, ellos llaman la atención de que 9 de cada 10 citologías todavía son realizadas por los ginecólogos. No es así exactamente en nuestra provincia, pero cuando se valora globalmente qué se está realizando en España, todavía es mayoritariamente los ginecólogos quienes realizan las citologías sin tener esa clara implicación de atención primaria. Decirles también que hay incluso dificultades para homogeneizar los informes citológicos y, por tanto, cuando se quieren obtener resultados de cuál es la situación en España, pues es realmente dificultoso. Ustedes saben que hay registros de neoplasias, pero no están establecidos con claridad los registros de lesiones perineoplásicas que darían una visión de cuál es el estado evolutivo y la historia natural de la enfermedad. Ellos también llaman la atención sobre la falta de control de calidad de los procedimientos y que no hay un claro análisis de coste-beneficio de los programas que se están llevando a cabo. Decirles que la cobertura en nuestro país es muy desigual. Hay regiones que la cobertura es de un 27%, como pueden ustedes imaginar, muy baja, y en otras, sobre todo donde es poblacional, llegan hasta el 80%, incluso un poquito superior, el 80% de las mujeres. Lo que sí está claro es que hay por lo menos un 25% de las mujeres que permanentemente están alejadas de los programas de cribado y que no han realizado ningún tipo de control en los últimos 10 años. Y también se han identificado el uso inadecuado, sobre todo aquellas mujeres que reiteran las exploraciones y que incluso hacen citologías cada año, y les diría incluso cada 6 meses, y que está centrado sobre todo en mujeres metropolitanas de jóvenes. Las peor paradas serían las rurales de más edad. En este sentido, pues hay que tener claro cuál es el beneficio que se está obteniendo de lo que estamos realizando. Y que inicialmente, cuando se empezó a analizar el tipo de actuación y los resultados que se estaban obteniendo en los años 80 hasta finales de los años 90, la mortalidad no se modificó. Claro, bajo ese punto de vista uno dirá, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? En los análisis de edades o de tiempos más recientes sí se está confirmando esa tendencia al descenso. Pero esa tendencia al descenso no es homogénea. Obviamente está en relación con determinados factores, sobre todo con la cobertura poblacional de esa práctica de la citología, pero también con la prevalencia del virus del papiloma, que sabemos que es muy diferente en diferentes, no solo ya países, sino dentro de nuestro país, es diferente en algunas regiones y en otro, y también no cabe duda que factores socioeconómicos van a influir en esta prevalencia del cáncer de cuello. Pero sí decirles que de aquellas mujeres que desarrollan un cáncer
y que, bueno, acuden a los servicios sanitarios, el 80% de ellas no habían estado cerca de un programa de cribado, lo cual nos está diciendo la necesidad o la utilidad de estos cribados, aunque sean oportunistas, como es lo que estamos realizando en este momento. Hacemos una citología y, bueno, la señora se queda muy tranquila y nosotros generalmente también. Pero tenemos que saber que hay unas limitaciones que están muy bien establecidas. Primera limitación es quién la hace. No cabe duda que la pericia en cuanto a hacer la citología y la calidad de la obtención de esa muestra no va a ser igual en función de quién la haga. Hay incluso experiencias en las cuales es la propia mujer la que hace la toma citológica y, bueno, pues en este sentido hay que tener claro que ese puede ser un factor modificador en cuanto a los resultados que se puedan obtener de esa muestra citológica. Pero también quien lea la citología va a tener una influencia importante y, de hecho, se ha visto la reproductividad en determinados cuadros, por ejemplo, en las lesiones de significado incierto, y la reproductividad es muy baja. Es decir, que aquí también influye quién lo vaya a leer. Y no cabe duda que la prueba va a tener también una sensibilidad y una especificidad que en algunos casos, bueno, pues puede ser tan baja como un 60%, pero eso es inherente a la propia prueba. Y tenemos un gran problema, que es el adenocarcinoma de cuello, porque todo lo que estamos hablando y todo lo que ustedes oyen generalmente está relacionado con la lesión escamosa, con la lesión externa. Pero cuando hablamos de la lesión del canal endocervical, el adenocarcinoma, las cosas se complican mucho porque realmente aquí la citología va a tener un papel muy poco relevante en poder realizar un diagnóstico precoz de estas lesiones. También habrán oído ustedes hablar de la citología líquida, que se utiliza en nuestro medio ya desde hace unos años. Es una técnica que es más rápida, que las lecturas pueden ser satisfactorias con una mayor facilidad que para la citología convencional, pero está perfectamente establecido que para las lesiones de CIN2 o superior no mejora la sensibilidad y, por otra parte, es más cara. El utilizar una u otra, bueno, pues hay muchas voces a favor, voces en contra, y lo que se recomienda es que la decisión de usarlo depende de costes y de variables específicas de cada lugar. Entramos en las estrategias de cribado porque aquí es donde ha habido una modificación importante en el protocolo que estábamos siguiendo desde el año 2006, que era el protocolo del año 2006, a lo que ahora mismo se plantea y es lo que queremos comentarles a ustedes para informarles de ello. En este sentido, se está planteando la incorporación del test de HPV como una prueba que podría incluirse dentro del cribado. En nuestro medio no se plantea eso de momento, quizá dentro de un tiempo sí lo podamos plantear, pero ahora mismo de todo lo que vamos a hablar es en relación con la citología cérvico-vaginal convencional, que es la que estamos utilizando, como ustedes saben, para realizar el cribado. El tema que les comentaba es que tenemos que esperar y seguir esperando que el diagnóstico del adenocarcinoma de cuello no lo vamos a mejorar con la realización de los programas de cribado, porque a lo que nos estamos centrando son las variedades escamosas del epitelio esocervical, no del canal endocervical. Les decía que el protocolo que estábamos siguiendo es el que se publicó en el año 2006, en el cual se realizaban las citologías después de 3 años de inicio de relaciones sexuales, las citologías o el programa de cribado. Podía darse el caso de que una chica empezara las relaciones a los 14 años y a partir de los 17 ya se empezaba el programa de cribado. En este programa, que es el que tenemos hasta el día de hoy, es que se hacían 2 citologías consecutivas y si eran negativas ya pasaba a cribado cada 3 años. Eso es lo que todos tenemos en mente. Bien, pues decirles que el nuevo protocolo de cribado, que bueno, no es tan nuevo porque ya se empezó a trabajar y se publicó en el año 2014, pero bueno, hemos tenido también en el servicio un tiempo de presentar este protocolo, de ver cómo podemos aplicarlo a nuestro medio y es la conclusión ya lo que les presentamos hoy. Se ha cambiado la estrategia del cribado en función de la edad. Decirles que aquellas mujeres... Perdón, que me he saltado una.
Bueno, pues se ha descolocado. Aquí. Decirles que aquellas mujeres con menos de 25 años no tienen cribado, con independencia de que mantengan relaciones, que no las mantengan. Es decir, si tiene menos de 25 años no se inicia el cribado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a dejar a esta población sin ello? La razón es porque la prevalencia de la infección por el virus del papiloma humano y las lesiones de bajo grado es tan alta. Y además sabemos que en esta población el aclarado de estas lesiones es superior al 90%, que con ello vamos a evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento de estas lesiones. No cabe duda que el informar a una chica de 20 años que tiene una lesión por virus del papiloma implica una serie de cuestiones, no solo ya médicas, sino desde el ámbito social y personal, que realmente sabemos que en la mayoría de los casos se va a aclarar y ya está, y no hay por qué darle una mayor relevancia. Por eso, antes de 25 años no hay cribado. Ese es un punto importante. Les recuerdo que hasta no hace mucho hemos estado haciendo incluso tratamientos de lesiones, conizaciones a chicas muy jóvenes que realmente se ha visto que no habría por qué haberlo hecho así. Así que, primer dato importante, menos de 25 años no va a haber cribado. Entre los 25 y 30 años se plantea la realización de una citología cada 3 años. Y en aquellas mujeres entre 30 y 65 años, el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia plantea 3 diferentes posibilidades en función del medio que se desarrolle y dónde se esté. Se plantean como opciones aceptables el hacer citología convencional cada 3 años, que es la actitud que seguiremos en nuestro medio. Pero vean ustedes que el realizar una prueba de HPV cada 5 años puede ser, y de hecho lo plantean como la opción preferente, pero no en todos los medios existe la posibilidad de realizarlo así. Y el COTES, bueno, es otra opción que se plantea como aceptable, pero nos vamos a quedar con esta primera, con la citología cérvico-vaginal convencional cada 3 años en este grupo de población. Y a partir de los 65 años se finalizaría el seguimiento del cribado citológico de estas lesiones, siempre y cuando no haya unas condiciones que vamos a ver después. Entonces, lo que ha habido de cambio fundamental, que a partir de los 25 años es cuando se iniciaría el cribado y que lo finalizaríamos a los 65, no a los 70 como tenemos establecido ahora mismo. Aquellas mujeres que tienen practicada una histerectomía por patología benigna, se finaliza el cribado en el momento en que se hace la histerectomía. No necesitarían controles posteriores. Sin embargo, si la histerectomía se ha practicado por una lesión cervical de más alto grado, de CIN2, pues debe continuar tras los 2 primeros años. Y cuando haya controles negativos, el seguimiento del cribado debe permanecer durante un mínimo de 20 años, con independencia de su edad. Y en aquellas mujeres que han sido tratadas por una lesión CIN2 más, superior al CIN2, tras los 2 primeros años de controles con COTES negativo, esto se matizaría, debe realizar un cribado rutinario durante un periodo mínimo de 20 años. Es decir, que en aquellas mujeres que han tenido una patología benigna y se hace una histerectomía, se acabó el cribado. Si la razón ha sido una patología relacionada con esto que estamos viendo, hay que mantener el cribado durante 20 años. Y en las mujeres que tienen un problema de inmunodepresión, el cribado es diferente. Se haría una citología anual a partir de los 21 años y después, a partir de los 30 años, se haría, en función de su estado de inmunidad, un diferente cribado. Pero esto sería específico para aquellas mujeres que tienen una inmunodepresión establecida. Por eso los cambios, se los resumo en esta diapositiva, sería el inicio, que a las menores de 25 años no habrá cribado. El intervalo es de 3 años, salvo que haya alguna circunstancia intermedia. Me preguntaba ahora un compañero si el hecho de que al marido, a la pareja sexual, se le reconozca una lesión, una verruga, habría que cambiar el cribado. No habría que cambiarlo. El cribado se mantendría exactamente igual que en el caso de que no hubiera habido esa incidencia de la verruga. Y la finalización a los 65.
cuando en este momento estábamos planteándolo a los 70. Esos cambios van a quedar recogidos en la información que ustedes reciben cuando hacemos un informe de ginecología, por el motivo que sea. En la parte de atrás del informe figuran los criterios de cribado del cáncer de cuello y se hacen unas recomendaciones sobre el cribado del cáncer de mama. A partir de ahora, que ya se lo hemos presentado a ustedes, modificaremos esa información que figura en los informes que van a tener las mujeres que acuden a la consulta de ginecología. Les traía aquí ya simplemente unas recomendaciones en cuanto a las derivaciones, si identifican algún tipo de lesión, porque, como ustedes saben, aquí en Guadalajara el programa de cribado es atención primaria. Quien lo lleva a cabo en algunos lugares es la matrona, en otros lugares son enfermeras o médicos directamente quien realiza las citologías. Y traía unas imágenes para mostrarles que pasamos rápidamente de las lesiones más frecuentes que pueden ustedes identificar en el cuello y que a veces son lesiones absolutamente benignas, como los quistes de Nabot, pero que lo que yo les quiero mostrar, vean imágenes de pólipos, que es otra de las lesiones más frecuentes, o bien cuando aparecen implantes de endometriosis o condilomas, o cuellos anormales por procesos inflamatorios, incluso a veces se ven miomas paridos. El resumen es que cuando ustedes no sepan lo que es, pero vean que no es normal, que nos lo remitan. Y de hecho lo están haciendo ustedes así. Pero sobre todo en eso que se interpreta como cuellos feos, que uno no sabe lo que es, pero que no le gusta, o no cabe duda ya que cuando vean unas imágenes sospechosas, como estas que les mostramos aquí, ante la duda o ante cualquier, nos la remiten a la paciente, que es lo que, en definitiva, también estamos haciendo ahora. Un comentario, ya una vez que se ha realizado la citología y ustedes reciben el resultado, pueden ocurrir varias cosas. Uno, que la muestra no sea satisfactoria. En ese caso, lo que hay que hacer es repetir la muestra. Bueno, primero saber por qué no es satisfactoria. Puede ser que no es satisfactoria porque se ha roto el cristal por el camino o porque el proceso de fijación no ha sido el adecuado. En ese caso, ustedes pueden repetir la muestra, salvo que la insatisfacción de la muestra sea porque no han podido acceder de una manera adecuada al cuello del útero. En ese caso, si hay una dificultad para el acceso, pues nos la remiten, que nosotros intentaremos hacerlo. Si el motivo de la muestra, que no es el resultado adecuado, porque haya habido una infección, ya en su momento les remitimos el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología para el tratamiento de las infecciones, que volveremos otra vez a remitírselo para que lo tengan ustedes. Y otro comentario, aprovechamos siempre la ocasión para decirles que la metaplasia escamosa no es un proceso que haya que remitir, no es un proceso patológico, sino que es un proceso reparativo y que no necesita de tener ningún tipo de actuación específica. La terminología en nuestro medio es uniforme porque con el Servicio de Anatomía Patológica se utiliza un único lenguaje. Pero, por si ustedes reciben citologías de otras localizaciones, decirles cuál es la correspondencia en cuanto a la terminología. Porque eso sí ha habido una modificación, se introdujo la terminología de Bethesda ya hace muchos años y es la que generalmente se utiliza, hablando de SIL o de lesiones intraepiteliales de alto o de bajo grado, que habría una correspondencia con lo que se hablaba antes del CIN, que a veces ustedes también lo verán escritos en algunos informes. Y el resultado que obtengan ustedes, lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Cuando reciben ASCUS o ASGUS, pues remitirían a ginecología. Vean que no hemos puesto más que preferente cuando el diagnóstico es de alto grado o cuando es un carcinoma in situ o un carcinoma infiltrante. El bajo grado se puede remitir de una manera normal, sin una preferencia específica. Les vamos a remitir también a todos ustedes qué es lo que hacemos cuando nos remiten a esas mujeres con esa patología. Y no porque ustedes se lo tengan que aprender o que saber, pero a lo mejor tienen curiosidad por saber y sobre todo porque es posible que las mujeres les pregunten, bueno, ¿y con este diagnóstico a mí qué me van a hacer? En este sentido, les mandamos los
esquemas de qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando recibamos a esas mujeres, que bueno, simplemente para que ustedes los tengan y el que quiera pues que lo vaya mirando un poquito y ya está. Esto lo van a tener todos ustedes. Les vamos a remitir como documentación anexa un pequeño, como un capitulito que hicimos sobre la técnica de obtención de citología cervicovaginal, que fue el resumen de un taller de citología que este año repetiremos también y al que, por supuesto, están todos ustedes invitados a participar, sobre la técnica de la obtención de la citología cervicovaginal, sobre el diagnóstico y tratamiento de las infecciones vaginales, también se lo remitiremos, los criterios de derivación a ginecología y, finalmente, les remitiremos toda la oncoguía donde se han obtenido estas informaciones por si alguno tiene interés en verlo. ¿Cuáles serían las conclusiones? Primero, el tener claro que la citología no es un test de diagnóstico, sino que es un test de cribado. Indicar que, aunque no hay posibilidad en este momento de establecer un programa de cribado, sí tenemos que tener claro que el cribado oportunista es más caro y menos eficaz que cualquier estrategia que se estableciera de cribado poblacional. Y que, desde luego, deberíamos intentar entre todos, tanto entre primaria como especializada, el conseguir una cobertura especialmente en aquella población que tenga más riesgo, aquellas poblaciones que están apartadas del programa de cribado, que nunca han podido acceder a ello. Y el objetivo nuestro sería el centrarnos en las lesiones de alto grado, que es donde realmente vamos a obtener un beneficio con el diagnóstico y con el tratamiento. Probablemente en un futuro estemos incorporando el test de HPV, pero, como les decía, en el momento actual vamos a seguir trabajando con la citología cérvico-vaginal. Y, finalmente, no cabe duda que lo ideal para la prevención del cáncer del cuello sería lo que hacen estos angelitos, pero como sabemos que eso no va a ocurrir así, el que nosotros demos información eficaz y veraz sobre la prevención del cáncer de cuello, sobre todo sobre los factores de riesgo asociado al cáncer de cuello, y que intentemos ampliar nuestro programa oportunista de cribado de cáncer de cuello, no cabe duda que será un beneficio para la población y probablemente podamos disminuir la mortalidad por esta patología. Eso es todo y les doy las gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, claro. Una es que efectivamente todo se está moviendo mucho, pero un factor fundamental es que el número de parejas sexuales que había hace 20 años es el mismo que hay ahora. Entonces, eso puede hacer inefectivo mucho de lo que antes eran cribados oportunistas y medio valían con respecto a ahora. Y la otra, hace un poquito de referencia, y es lo del mundo de quién toma la cirugía. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, la sensibilidad de la citología, como bien ha dicho ahí, está entre el 60 y el 85%. Actualmente, el 45% de las citologías vaginales no las está tomando un médico, sino una matrona en primaria. Entonces, a mí me queda por saber, de momento, si cuando pase el tiempo es igual de efectivo la citología que toma una matrona a la que toma un médico. Desde mi punto de vista, es imposible que un acto médico sea superado por la realización de la toma de una matrona. Es cierto que haría falta un montón de ginecólogos, pero claro, a día de hoy no funciona. Yo sigo prefiriendo el acto médico de un ginecólogo, la citología, que la tome una matrona. Veremos luego los datos cuando pase un tiempo. A ver, yo ahí discrepo un poco contigo. Creo que la obtención de citología es un acto que se puede aprender, pero es verdad que necesita un aprendizaje. No todos los cuellos se ven de la misma manera y con la misma facilidad. Por eso, lo que planteaba es que cuando haya una dificultad para ver una correcta visualización del cuello, que nos lo remitan, porque es que hay veces que incluso a nosotros nos cuesta mucho trabajo poder acceder de una manera correcta al cuello.
Pero si la visualización es adecuada, yo creo que una enfermera, una matrona, un médico de atención primaria están capacitados para poder obtener esa citología en esas condiciones ideales de la obtención. Y en ese sentido, yo creo que no tendría por qué ser diferente el resultado de uno y de otro. Es verdad que cuando ocurre así, porque es probable que a veces el cuello parece que se ve ahí, se hace la toma y a lo mejor no se ha hecho la toma correcta. Y en ese sentido, claro, los resultados no pueden ser iguales. Pero es verdad que necesitaremos un tiempo para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Pero vuelvo a repetir el mensaje, que ante la duda de no ver correctamente el cuello, que nos sea remitido para que la citología se obtenga de una manera adecuada y correcta. Simplemente hacer de aquellos sitios donde no era correcta la toma, y eso vosotros lo sabéis porque tenéis de dónde viene remitida, hacer un programa de reciclaje de correcta toma hacia estas personas. Esto al final, bueno, se diluyó y no quedó. ¿Seguís con ello? ¿Lo vais a implementar? Yo lo veo muy interesante. Lo que veo que, bueno, también lo vamos a comentar es que me parece que 2 años y medio para hacer un estudio estadístico con respecto a esto es demasiado poco tiempo. Esto lo veremos, como acaba de decir María Jesús, pues quizás dentro de 2 o 3 años estamos más cerca de sensibilidad del 60% que del 85%, porque además es que la latencia desde que hay una infección hasta que se produce un cáncer, la media creo que está en unos 10 o 11 años, con lo cual hay que decir. Por otra parte, la formación en cuanto a la obtención de citologías, nosotros la tenemos ofertada desde hace muchos años. Es decir, que quien tenga un interés específico en ello, por supuesto, tiene las puertas abiertas del servicio de ginecología para ello. Había una pregunta, sí. A ver, cuando nos remiten una patología preferente porque hayan visto una lesión en el cuello, no hay una lista de espera en absoluto. Se recibe como preferente y en un plazo corto, lo más corto que podemos, va a ser atendida. No porque sea de cribado va a pasar a la cola de la lista de espera en absoluto. Al revés, entran con más preferencia cuando han visto algo, porque generalmente cuando nos mandan porque han visto algo, es que han visto algo. Y tenemos casos de uno en concreto, de una matrona que nos mandó que no le gustaba el cuello y efectivamente era un carcinoma de cuello y en corto espacio de tiempo se resolvió. Sí, Esther. Porque esa es una disfunción que yo sí que estoy viendo en consulta
ustedes que piensan que tienen psicología hecha, no la tienen hecha. También es cierto que en este momento nos ayuda mucho el que vosotros seáis el centro de todas las psicologías y podamos ver en Mambrino o en Corriano cuándo ha sido la última prueba que se ha realizado esta mujer, porque antes no tenemos esa posibilidad de ver si efectivamente está llevando un cribado adecuado en primaria o no lo está llevando. Pero yo creo que deberíamos de difundir el programa de cribado e insistir a las mujeres dónde se lo tienen que hacer desde todas las consultas. Por lo que me da miedo es un poco esto, que está en algunas mujeres pasando demasiado tiempo porque no saben que no están siendo cribadas de manera adecuada. Una consideración, yo no he hecho diferencia entre primaria y especializada, entre acto médico y acto no médico. Ya, pero una toma psicológica, yo creo que es una prueba técnica que una persona que se le enseñe en un aprendizaje con un experto de un cuello no tiene ninguna dificultad para hacerla. Yo pienso, vamos, lo que decía Juan Carlos, que se puede ver la calidad de las psicologías. Yo creo que no va a haber muchas diferencias de las que toman las matronas o las que podemos tomar los psicólogos, porque lo vemos en nuestras consultas, han costado y han tomado psicologías estudiantes, médicos de primaria, matronas que han ido y esas diferencias no se han notado resultados. Sí, pero al final la responsabilidad es del médico, no de la matrona. Entonces, en ese punto es donde yo veo digamos, un poco la decisión que las matronas habrá que verlo en el futuro y que no vamos para ver a muy largo plazo. Y la mayoría lleva años y que yo creo que tienen una buena ciencia y tienen una ciencia que la como le gusta a la digo, en general yo creo que las personas porque la positiva en nuestras resultados los médicos de primaria que muchos menos tengan menos técnica de las personas. Sí, Raquel. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.